Todo comenzó con un desfile de papagayos, tapires y polvo de oro. Un indio le pide a un español que por favor lo esclavice, o algo así. Un hombre se disfraza de berenjena y a su perro de alcachofa. El mismo hombre espera un abrazo y recibe un espadazo. Fundan la ciudad más inútil del mundo que se convierte en la más importante. Todo esto pasó hace 500 años y ya deberías saberlo. Y si no lo sabes, aquí te lo contamos. Bienvenidos a la Cueva del Marqués. Pásele y cuidado con la cabeza al entrar. Acércate a más contenidos en nuestra página y en redes sociales. Búscanos como La Cueva del Marqués en Facebook, Twitter, iVoox e Instagram. O entra a www.lacuevadelmarqués.com. Gracias por estar con nosotros en esta primera emisión de La Cueva del Marqués, un podcast en el que hablaremos de historia, de venganzas, de desencuentros, de anécdotas curiosas, de todo aquello que configura lo que hoy somos. Yo soy Silvia Márquez y me acompaña Ernesto de la Cueva. Y juntos iniciaremos este camino en el Darién, la primera de las ciudades continentales en América fundada por españoles que realmente funcionó. En este primer podcast caminaremos entre flechas envenenadas, cargando armaduras con soles abrasadores. Navegaremos en mares oscuros, nos esconderemos adentro de cajas de verduras para poder escapar de nuestros acreedores y muchas cosas más. Esperamos que este sea el primero de muchos capítulos que descarguen y que estén con nosotros. Comenzamos con un gran desfile. En su viaje de regreso desde la América recién descubierta, Colón muestra durante su entrada triunfal por las atestadas calles de Sevilla y Barcelona infinidad de objetos de lujo y curiosidades. Hombres de piel roja de una raza desconocida hasta entonces, animales nunca vistos, papagayos multicolores que gritan, los torpes tapires, plantas y frutas raras que pronto encontrarían su patria en Europa, el grano de la India, el tabaco y la nuez de coco. Todo ello es admirado por una multitud curiosa que grita de júbilo, pero lo que más emoción causa a la pareja real y a sus consejeros es un par de cajitas y unos cestillos con oro. No es mucho el oro que Colón trae de las Nuevas Indias, un par de objetos de adorno que ha intercambiado o arrebatado a los indígenas, un par de pequeñas barras y algunos puñados de pepitas sueltas, polvo de oro, más que oro. El texto que acabamos de escuchar es de autoría de Stefan Zweig en su libro Momentos Estelares de la Humanidad, 14 miniaturas históricas, que les recomendamos muchísimo ya que es un libro que nos narra bastantes de estas historias que queremos platicar con ustedes. Y pues Ernesto, qué mejor manera de comenzar este programa que con un desfile multicolor en las calles de Sevilla, en las calles de Barcelona, donde se anuncia todo lo que le ofrece el Nuevo Mundo a España, ¿no? Sería fantástico poder estar en ese lugar, ¿no? Cuando realmente todo empezó. Podemos hablar de muchas cosas antes, que pues a final de cuentas sería como redundar alrededor de la figura de Colón, de Cristóbal Colón, desde los musulmanes, la historia de los reyes católicos. Pero creo que realmente estoy de acuerdo contigo, todo comienza en ese desfile, cuando Colón regresa de su primer viaje y llega presumiendo todo lo que trae. Claro. Todas las cosas que pudieran haber entrado. Y la parte específica, ¿no? Esas cajitas que tenían oro en polvo, pepitas de oro y algunas piecitas de oro, que es lo que los reyes católicos dicen, caray, que eso es lo sí que nos gusta. Acá. Imagínate, o sea, yo hubiera pensado que llamaba más la atención esta cuestión de los animales exóticos nunca vistos, las frutas, las semillas, todo aquello que podría representar realmente una apertura hacia el nuevo mundo, pero vaya, al final pues siempre nos gana lo que es conocido y el oro, vaya que era conocido para los españoles. Pero fíjate que sería como interesante hacer este planteamiento desde el punto de vista de cuando tienes un imperio, cuando estás desarrollando el crecimiento de una nación, ¿por qué quieres más? ¿Qué es lo qué es exactamente lo que estás buscando? A mí se me podría ocurrir, sin mucha bronca, que cuando estás creciendo en territorio lo que quieres es terrenos para siembra, algunas minas, la cantidad de dinero que podría salir de terrenos fértiles que encuentres en otro lado sería inmensa.
Pero lo que más llama la atención, en efecto, es el oro. Esa promesa de dinero, los doblones, las monedas. Pepitas, el polvo, claro. Y pues bueno, al final de cuentas también esto representaba el poderío que se podría tener. Hay un personaje que estábamos recordando hace rato, Frank Underwood, que dice que es más importante tener poder que tener dinero, ¿no? Y al final Claro. de cuentas creo que los españoles lo sabían muy bien. Sí, y no nada más aplica en esta historia el deseo de poder y deseo de dinero para los reyes, sino para todas las Claro. personas de la nación. España, una gran nación, bueno, Castilla en ese momento, una gran nación llena de gente que estaba con problemas, algunos bien acomodados, otros no tan acomodados, pero todos tenían una cosa en común: la idea de que hubiera lugares que explotar allá era fuerte. Pero ¿qué era más fuerte? ¿La necesidad de salir de donde estás? Yo creo que sí. Tienes deudas, tienes esposas a las que no quieres, con las que no quieres estar. Hijos no reconocidos. No, pero los problemas que puedas acabar teniendo son enormes. Y aparte, recordemos que España, bueno, Castilla en este caso, venía de una historia previa de todo el poderío musulmán en su territorio, ¿no? Todo lo que esto también representa. ¿Qué pasa con el oprimido cuando se quita ese yugo y descubre que hay un nuevo paraíso, digamos Claro. así, para explorar, ¿no? Claro, Cádiz y Palos se convierten inmediatamente en los lugares de peregrinación, en la Meca de Sí. todos. Estos Pero- puntos magnéticos que llaman a todos aquellos desesperados por una oportunidad de vida. Y esa oportunidad estaría basada como justamente en lo que hago puedo hacerlo mejor en otro lado. Lamentablemente también venía muchísima delincuencia. Claro. ¿No? La cantidad de violencia que llegó a Cádiz y a Palos era enorme. Toda la gente que estaba buscando embarcarse para solamente una idea, porque hay que recordar una cosa: Colón llega a la Española. En la Española no hay nada. Sí. ¿No? O sea, tienes un poquito de oro, tienes un poquito de tierras, tienes muchos indios que se están sublevando, por favor, ¿no? Pero a final de cuentas lo que tienes es solamente la fanfarronería de De Colón Colón. diciendo: llegué. Es cierto, lo probé. Y también que tanto esta sed del propio Colón de oro. Hay algunas teorías incluso que dicen que en sueños proféticos él había imaginado esta tierra de oro, este país donde podría encontrar pues toda la riqueza que anhelaba y que no pudo encontrar en Europa. Y qué tanto, como dices, es esta cuestión de llegué a este lugar y hay oro y hay muchísima cosa para explorar, pero ni el mismo Colón la había explorado. Él solamente tocó tierra, dijo aquí hay algo y regresó a España a avisarlo. Claro. Pero ni siquiera había una exploración previa. Claro. Con el tiempo, en los siguientes viajes y en el siguiente trabajo de pues tratar de hacerse con el poder, Colón intentó hacer muchas cosas, se metió en muchos problemas, pero sobre todo llegó a un momento en el que la Española, siendo la colonia más lejana de España, estaba sufriendo por todo este vandalismo, esta delincuencia, estos ladrones que salieron de Cádiz, de España, queriendo encontrar un lugar más prometedor para poder hacer lo que estaban haciendo. La única cosa que sabían hacer, ¿no? Sí. Nada. O incluso holgazanes. huir nada más, ¿no? Ajá. Y de pronto esa exploración en la Española debió haber durado muy poco, ¿no? Muy pocos Claro. años. Después vámonos a explorar las islas de los alrededores, hasta Cuba, ¿no? ¿En cuánto tiempo pudieron haber hecho que dejar atrás la Española para poder adentrarse hacia otros lados? Ya sabían que existía un continente, pero a final de cuentas no habían podido acercarse al continente de ninguna manera por ningún lado. Y es entonces cuando vienen todos estos sueños de exploración justamente de las nuevas tierras del nuevo continente. ¿Y quién iba a tener los elementos suficientes, tanto técnicos, financieros y humanos, para explorar estas nuevas tierras? Pues por supuesto aquellos grandes señores españoles que tenían todos los recursos para poder llevar sus bergantines, sus barcos, sus hombres incluso, y poder tener este poder de convocatoria para explorar los nuevos rincones desconocidos del territorio americano. Sí, sobre todo también hay una cosa importante. Todas las personas en algún momento estaban aburridas. Sí. Toda la gente que llegó de España en esta migración masiva que debió haber durado menos de 10 años, Sí. estaba en la Española, estaba en la de Cuba, estaban aburridos.
no se habían cumplido las promesas que les había hecho Colón, no habían descubierto las grandes ciudades. Sí, aún no. Todavía no existía esa promesa. Estaban aburridos, era gente que los ladrones no tenían a quién robar. Se convirtieron en granjeros después, sí, ¿no? Sí, porque a final de cuentas la tirada acabó siendo esa. Vamos a darles tierras para apaciguar la violencia, pero ellos no querían cuidar una granja. Puerquitos, ni patos, querían oro y querían aventuras y querían espada y sangre. Sí, claro, y a final de cuentas lo que lograron fue justamente eso. Cuando las primeras expediciones alrededor de 1502, 1503 empiezan a salir hacia el sur, hay que recordar que Centroamérica está más bien horizontal, sí, ¿no? En esa parte del mapa. Entonces tienes el Pacífico, el Mar Caribe arriba, que ya estaba muy explorado, ya se habían dado muchas vueltas. Abajo tenías pues lo que ahora es Panamá, tenías Colombia, Venezuela y todo el resto de Centroamérica. Y abajo tenías el Océano Pacífico. Entonces había indicios de que hacia allá abajo habían más posibilidades. Había algo, sí. Y cuando empiezan a explorarse hacia el sur, cuando empiezan las exploraciones hacia el sur, es cuando vienen realmente los catorrazos. Toda la gente que estaba aburrida, que estaba deseando el oro desde hace años, se enlista en los barcos y suceden cosas. Vamos a hablar de eso más adelante. Déjame si me lo permites, ¿sí? Sí, por favor. Vamos a escuchar este fragmentito y ahorita regresamos. Se autoriza a todos para buscar oro y explotarlo, teniendo que pagar 1/3 del que obtengan al rey como tributo. ...1503, un nuevo inicio, una nueva ley, la ley del oro, que proclama la reina Isabel. Y pues con esto ya sabemos, le da permiso a todo aquel español que tenga ganas y que tenga los medios para ir al nuevo continente a explorarlo y sacar todo el oro, pero siempre y cuando le den su tajada. Y sobre todo le pone orden, porque no existía. ¿Sí? Era así, vete si quieres, ¿no? O ven, pídeme permiso y yo veré si depende que también me caigas, ¿no? Sí, claro. Pero empezó a haber una explotación masiva sobre todo de indios. Como no había oro, como no encontraban oro y no les interesaba hacer granjas, empezaron a sacar indios por todos lados. Y la esclavitud acabó siendo brutal. Y eso, evidentemente, a los nativos de las islas, pues no les parecía, ¿no? O sea, creo que puede ser un poco molesto el hecho de que alguien llegue a tu casa y te diga qué hacer y te ponga a trabajar, ¿no? Hola, en nombre de Dios vas a ser mi esclavo. ¿Y de qué Dios? Yo ni siquiera conozco a ese Dios. Y entonces, a final de cuentas, acabó siendo como brutal. Y los mismos nativos indígenas de las islas empezaron a rebelarse. Y a nadie le gustaba que llegaran los españoles donde se intentaba fundar algo. Había respuesta violenta por parte de los nativos. Claro, y pues fíjate que yo creo que aquí también se da como el gran cisma entre lo que tiene que ver con lo que hacían otro tipo de potencias como Portugal e Inglaterra y lo que hizo España con los indígenas, con los nativos. Portugal pues tenía ya muy monopolizada esta parte de los esclavos negros. Inglaterra con la cuestión de África, tenían de dónde sacar esta mano de obra que les surgía. Pero ¿qué pasó en España? ¿Qué hicieron? Hicieron un movimiento muy extraño, muy interesante, que fue el reparto de indios. Es decir, no son esclavos propiamente porque legalmente no se podía tener esclavos en los territorios de los reyes, pero sí es una forma velada de esclavitud. ¿Y qué había con respecto a los derechos? ¿Tenían derecho? ¿El indígena tenía derecho como... ¿El indígena español, el esclavo, entrecomillado, español, tenía derechos? Pues en teoría sí. Legalmente yo creo que este es uno de los primeros problemas éticos de la corona española en el nuevo territorio, porque se había declarado que los indios eran libres, eran súbditos, sí tenían que rendir un tributo a la corona, pero no podían perder su libertad ni podían ser obligados a trabajar bajo ningún esquema. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínate, tienes a toda esta población de españoles llegando al nuevo continente, llegando a los nuevos territorios. Tienes pues a todos los indígenas que vivían ahí y que conocían incluso dónde estaba el oro, eso también es importante, pero no pueden ser tus esclavos, tienen que rendir un tributo. Entonces, ¿cuál sería ahí la figura jurídica que podía imperar en el nuevo territorio? Y se les ocurrió pues una cuestión muy interesante, ¿no? Que es justamente
el papel de las encomiendas. ¿Y qué son las encomiendas? Pues bueno, es una figura ahí un poco extraña también de la historia española que se empleó mucho durante la Reconquista en este periodo previo de la invasión musulmana y que después llevan al nuevo territorio ya muy tropicalizado, por decirlo de esta manera, ¿no? Era una cuestión pues muy velada para tener esclavos. Primero, si tú eres español y llegabas al nuevo territorio, podías extraer todo el oro necesario y si había algunos nativos por ahí que te hacían la vida imposible, tenías todo el derecho, por la corona española realmente legitimado, que tú podías hacer una guerra y tomarlos prisioneros. Y entonces ya como un prisionero no tenía los mismos derechos de un súbdito libre, ahora sí le podías explotar. Ya podía ser tu esclavo, digamos, pero no se le decía esclavo, sonaba como muy feo y ahí como que a los españoles no les gustaba meterse con esto de los derechos humanos y todo eso. Entonces esta era una forma. La otra forma era, pues digamos, más civilizado. Si yo era un nativo y tenía un territorio y veía cómo estaban las cosas un poco raras y decía, ¿saben qué? Mejor ahí muere, por las buenas yo te cedo mi territorio para que tú me protejas y yo te trabajo aquí, soy buena onda, te enseño como por dónde está el asunto, pero tú me tienes que proteger si hay algún peligro, hay alguna guerra o alguna cuestión, pero yo te cedo voluntariamente mis tierras y mi trabajo. Y mi vida, eso me suena muy feudal, ¿no? Pues yo creo que hasta porfirista, ¿no? Todas estas cosas. Digo, a final de cuentas, ¿cómo le hacías tú como un nativo americano? ¿Cómo le hacías para decirle, no, espérate, yo no le dije a él que yo quería ser su esclavo, ¿no? Pues imagínate, o sea, parecía que les estaban pidiendo que vaya, por favor, vengan y díganos qué hacer con nuestra vida. Y de ahí también se desprende otra cuestión que seguramente estaremos abordando en las siguientes emisiones de este podcast, que es también el adoctrinamiento cristiano que viene a la par de esto. Te doy mi trabajo, te doy mi territorio, te doy mis conocimientos y a la par, por favor, dame protección y dame la palabra de Dios, ¿no? Sí, a cambio salva mi alma, ¿no? Ajá, esto viene a cambiar como toda la concepción de los nativos, lo que platicábamos un poco antes. Ya no son esclavos, ya no son como personas ahí nada más poco civilizadas, sino que ya forman parte de la sociedad que se estaba instaurando en esta época en el nuevo territorio. Pero también hay que tener muy claros, en 1503, cuando esta ley del oro se establece en España para concernir al nuevo continente, en ese momento la Nueva España, si se me permite, bueno, sería la Nueva Castilla, ¿sí? ¿no? O la Castilla del Oro, que le pusieron un poquito más adelante. Este territorio era nada más insular. Ajá. Solamente había islas, no se había tocado el continente. Hablaban de islas gigantes allá abajo, ¿no? Hablaban de Yucatán, que era una isla gigante, y que un poco más allá. Las expediciones empiezan a salir, pues justamente buscando estos remansos de algo que nos pueda ayudar y que nos pueda sacar adelante. Pero esta ley se prevé justamente para lo que pueda encontrarse más adelante, y es, me parece, a lo que vamos. Sí, porque ya hay algunos antecedentes un poco interesantes. Un personaje que a mí me gusta mucho su nombre, Juan de la Cosa, es uno de los cartógrafos más importantes de esta historia, porque es el primero que dice, no es una islota, tal vez sea un continente, ¿no? En una expedición en 1501, él divisa este nuevo territorio y dice, oigan, creo que esto es algo más grande de lo que habíamos visto. Y él es el primero que dibuja el continente americano propiamente en un mapa. Curiosamente venía con Américo Vespucio, pero tal vez hubo una discusión muy interesante ahí. ¿Cómo le ponemos al continente? ¿Le ponemos América o le ponemos Cosa? Imagínate, yo creo que ahí la cuestión quedó muy clara. Bueno, y pues más allá de su apellido bastante curioso, Juan de la Cosa sí tuvo una participación muy importante, porque en este dibujo cartográfico que hace de estas masas enormes que todavía no saben qué es, pone un punto sobre el que vamos a estar hablando más adelante, pero nada más para dejarles la cosquillita. En ese punto dibuja a un San Cristóbal, por si no fuera poco, para picarle más las costillas a Cristóbal Colón. Hay que entender la importancia de este dibujo puesto en un mapa. Bueno, de entrada está la cartografía llegaba evidentemente solamente hacia adentro del Mar Caribe.
Ajá, ¿no? sí. En el Atlántico, pero en el Caribe. Y nada más se dibujaba, de alguna manera un poco burda, se dibujaban las costas del continente. O sea, teníamos desde un poco Venezuela, rayando, imagínense una raya por Venezuela que pase por Centroamérica y que llega hasta Yucatán. La península de Yucatán que da un poquito de vuelta y se desaparece. Y todas las islas en medio. Toda la parte de las islas estaban exploradas, como dijimos Sí. hace rato. Pero justamente, quizás coincidentemente, en el lugar en el que se unen Centroamérica con Sudamérica, en esta frontera entre Colombia y Panamá, donde a unos cuantos kilómetros de donde hoy está el Canal de Panamá, se decía, Colón estaba explorando la idea de que por ahí había un paso para ir al mentado Mar del Sur. Para ir a las Indias. Cortés. Colón, querida, Colón, estamos un poco antes. Sí, perdón. Bueno, empiezan con C. Colón lo que quería era llegar a las Indias al final de cuentas, y ese era como su objetivo y su punto de partida y hacia dónde iba. Él pensaba y él aseguraba que había un paso que teníamos que cruzar hacia las Indias de alguna manera, y ese paso podía ser ese que había dibujado Juan de la Cosa y que le había puesto ahí el chiste de ponerle un San Cristóbal. Que eso es a lo que hoy es el Golfo del Darién. Así es. Que es un estrecho grande justamente al norte de Colombia, al sur de Panamá, en donde hay un río que es un poco navegable. Puedes entrar en un bergantín sin mucho problema, ¿no? Ya lo hemos hecho varias veces nosotros. Sí. Hablamos con conocimiento de causa de esto. Sí, cuando construimos aquel bergantín, ¿te acuerdas? Claro. Pero podías navegar como un poco hacia adentro. Entonces, justamente por esa razón fue que los primeros intentos de ciudad se fundan en esa parte, se fundan justamente alrededor del Golfo del Golfo del Darién. Porque tenían que establecer una colonia, una primera ciudad en esa zona para poder avanzar y seguir buscando. Ya Colón, iba a decir Cortés, Colón ya no está, ya no figura tanto, pero tenían que encontrar la manera de poder brincar esta maldita gran isla que representaba Centroamérica, ¿no? Pues sí, justamente ahí donde todas estas curvas de esta masa que no conocíamos se reducen para formar este paso, es donde se va a sentar una de las ciudades más inútiles, absurdas, pero míticas e incomparables de lo que sería el continente americano, y que por supuesto da un rumbo totalmente distinto a lo que es la historia como hoy la conocemos. Hubo una decena de intentos previos de establecer la primera ciudad continental. En 1510, Vasco Núñez de Balboa fundó Santa María de la Antigua del Darién. La Virgen de la Antigua era venerada en Sevilla y La Rioja. La primera iglesia en tierra firme se ubicó sobre la vivienda de Sémaco, cacique indígena local que fue derrotado por Núñez de Balboa. No había un lugar más inverosímil para fundar una colonia. El Darién carecía de un buen puerto, de un gran río o de una tierra de labor. La primera domesticación continental fue el cerdo en las granjas del Darién. Desde su fecha de fundación hasta su caída, el Darién solamente vivió 15 años. La ciudad fue abandonada en 1524. El Darién aporta a nuestro relato auténticos villanos y más de un héroe genuino, que se ven envueltos en aventuras, desastres, conspiraciones y difíciles triunfos. Un lugar con un clima realmente ingobernable, con un río poco navegable, que no figuraba en las rutas de comercio de la zona y pues que parecía que no ofrecía mucho, no tenía grandes yacimientos, era pantanoso, tenía unos nativos un poco pues ásperos en su trato, y ahí fue el lugar idóneo para fundar la primera ciudad, la primera colonia establecida en lo que ahora sí conocemos como continente americano. Lo interesante es que antes de la Santa María del Darién, Santa María de la Antigua del Darién, que fue propiamente la primera ciudad que funcionó, hubo intentos antes, hubo unos 4 o 5 intentos que no prosperaron, porque justamente en el momento en el que los españoles se lograban asentar, empezaban a construir, empezaban a hacerse de malos vecinos.
y los vecinos pues empezaban a poner pesados y pues no les gustaba que les robaran su comida, que no les robaran sus tierras, que no les robaran el oro. Muy molestos los ahora centroamericanos contra los españoles. Lo que haría cualquiera en su sano juicio, ¿no? Por supuesto. Empezaron a mostrar mucha beligerancia en contra de ellos y pues les acababan dando en la torre, ¿no? O sea, a final de cuentas no se logró establecer una ciudad como tal en el continente americano hasta que llegó el fantástico Darién. Oye, y pues esta ciudad duró más o menos 20 años. 15 años. ¿Qué tan profético sería esto, no? Que la primera ciudad continental haya tenido una vida tan corta. Fíjate que hay una anécdota interesante de una investigadora colombiana que a final de cuentas se dedicó a teorizar sobre esta ciudad y jamás fue, ¿no? Jamás la encontró, jamás la buscó siquiera, pero trazó una ruta de investigación bastante importante para poder encontrarla y para poder dar con ella, para poder encontrar los lugares. En 2003 la ciudad del Darién fue encontrada para beneplácito de toda la humanidad. Sin embargo, bueno, está en un mal lugar. Tan mal lugar es que ni siquiera hoy es accesible. Claro. ¿No? O sea, no hay nada, no hay forma de llegar. De hecho, si tú lo recuerdas, ahí está la Panamericana, la carretera Panamericana que pretendía unir por tierra desde Alaska hasta la Patagonia. Bueno, que funciona bastante bien si vives en Alaska y un día quieres tomar un helado en Chapultepec, ¿no? Tomas la carretera, tomas la Panamericana, llegas a Chapultepec, te sigues derecho, atraviesas todo Centroamérica, pero te detienes justamente donde empieza el Darién. Claro. Y la carretera se parte ahí y continúa después en Colombia y llega pues hasta Argentina, con países interconectados, pero no hay forma hoy. Tan difícil, tan absurda es esa zona que no hay forma de llegar. Hay algunos pueblitos y hay gente, hay todo el rollo, sí. Pero no existe no hay nada para hacer en esa ciudad. Pues es una buena metáfora, ¿no? De la vida de uno de los personajes que sin duda está interconectado a lo que es el Darién. Se podría definir como tan cerca y tan lejos, ¿no? Que podemos vislumbrarlo y casi tocarlo, pero pues pasa algo extraño que no deja que esto ocurra. Y antes de que diga su nombre, a final de cuentas es el arquetipo del del explorador, ¿no? Déjame decirlo así, del explorador. Sí. Es la persona que quiere que su nombre pase a la historia como uno de los grandes, ¿no? En México, lamentablemente, no tenemos como mucha conciencia de él. Pero bueno, gente en Panamá lo adoran, ¿no? Vaya que es un rockstar. Sí, estamos hablando de Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa nació en Jerez de los Caballeros, en 1475. Durante su adolescencia, sirvió como paje y escudero de Pedro Portocarrero, octavo señor de Moguer, con el que vivió durante los preparativos y desarrollo del viaje descubridor. También residió en Córdoba y tuvo casa en Sevilla. En 1501 se embarcó con Rodrigo de Bastidas y recorrió las costas caribeñas de Panamá. Inició en la Española un lucrativo negocio, la cría de cerdos, pero un huracán lo dejó en la pobreza y sumamente endeudado. En 1509 huyó en un barco como polizón y junto a Martín Fernández de Enciso exploró tierra firme. En 1510 estuvo entre los fundadores de Santa María de la Antigua. Aquí organizó un motín contra Enciso, expulsándolo en 1511. Fue el primer español en observar el Océano Pacífico el 25 de septiembre de 1513. Feliz con su gran hallazgo, Balboa creyó que la corona lo nombraría gobernador de tierra firme, pero el rey ya había enviado con tal cargo a Pedro Arias Dávila en 1514. Este se enteró de las ambiciones de Balboa y en 1518 mandó apresarlo acusándolo de conspiración. Después de un juicio con testigos falsos, Balboa fue sentenciado a muerte. Lo decapitaron en 1519. Y bueno, con esta pequeña biografía que acabamos de escuchar, nos damos una idea de quién diablos era él. Era un tipo que se le ocurre que puede salir de España y empezar con todo este rollo que les hemos contado al principio de este programa, con todo este sueño enorme para poder llegar y poder rehacer tu vida. Se le ocurre llegar a una isla nueva, tener un changarrito. Sí, de puercos. De puercos, la primera... Igual le hacía carnitas, ¿no? No sabemos. La primera especie que se
que se domesticó en América, sí, ¿no? Sí. Bueno, la primera especie española que se domesticó Claro. en América. Y a final de cuentas, él representa todo lo que todos los españoles querían. Quería gloria, la obtuvo. Quería dinero, lo obtuvo, de cierta manera, ¿no? Híjole, quién sabe, porque estaba perseguido por sus acreedores, primero en España y después en esta isla. Pero bueno, sí, llegó a tener poder, ¿no? O sea, a final de Poder, cuentas... sin duda. Pero lo más interesante es que Vasco logró el poder porque era un gran líder, Sí. ¿no? Se enfrentó de alguna manera a la corona porque... Por su rebeldía, sin duda. Y porque se ganó a la gente, se ganó a toda la gente de abajo que tenía líderes que no los estaban llevando a ningún lado y él simplemente logró triunfar ante sus hombres para poder establecer esta primera ciudad y sobre todo pues el hito más grande de su vida, ¿no? Lo que hizo que llegara y que apareciera en los libros de historia, ¿no? Que fue el primer español que pudo ver con sus propios ojos el Océano Pacífico. Sí, el Mar del Sur, como él le decía. Y pues bueno, su historia, digamos ya en este nuevo mundo, fíjate cómo están conectadas todas las cosas. Él se embarca hacia lo que hoy conocemos como América y su compañero de viaje fue nada más y nada menos que Juan de la Cosa. Y ya desde ahí, Vasco vislumbra en este mismo chistorete que hace Juan de la Cosa con el San Cristóbal en el mapa. Vasco también vislumbra que ahí existe algo y que podría ser interesante. Hoy lo conocemos como el Darién. Conspiración. Todo en esta historia tiene algo que ver con la conspiración. Más o menos cuando se logra establecer Vasco en la Española, en la isla de la Española, que hoy es Haití Dominicana, él pone su changarro de cerditos y empieza a ser bastante exitoso. Le da en la torre a la competencia porque los empieza a alimentar con bellotas, con avellanas, con una planta que traían de España, y el sabor del cerdito era delicioso. Entonces Claro. empieza a tener un gran éxito su comida, sus carnitas. Cerdito orgánico. Empiezan a tener tanto éxito que el cuate se convierte en uno de los más importantes productores de Castilla del Oro. Sin embargo, un día fatídico llega un huracán y destruye todo. Y él se queda con un muladar en su casa, Sí. un muladar en su granja y con una cantidad increíble de deudas. Y no nada más él, hubo muchísima gente en la Española que acabó sufriendo porque habían perdido todo con ese huracán y que pues no podían pagar, ¿no? Cuando se les ofrece la posibilidad de salir, lo que hacen es irse a la costa, irse al puerto, a esperar embarcarse y poder ir a defender uno de estos primeros asentamientos que se habían intentado hacer y que no habían funcionado y que pues todo había sido fatídico. Corren todos endeudados a querer embarcarse y al final de cuentas el gobernador les dice, no, nadie se puede subir, pero... Pues bueno, en esta lucha por escapar de sus acreedores que ya venía arrastrando desde España y que después con este terrible huracán, Vasco llega a lo que hoy conocemos como Santo Domingo y ahí se hace amigo, pues muy hábilmente, del que sería el gobernador Nicolás de Obando y de otro personaje sumamente importante tanto para la historia de América como para la historia personal de Vasco, que es Francisco Pizarro, el que se convertiría en el conquistador de Perú. Sin duda, su hombre de confianza. Hasta ese entonces. Sí, bueno, pues era su mejor amigo, ¿no? Sí. O sea, no podía confiar en nadie más que en Pizarro. Y lamentablemente después, aunque contemos el final de la historia... No, te adelantes. Es muy trágico y bonito. Bueno, la idea es que Pizarro se va a San Sebastián. Así es. Y a defenderlo, porque están asediando el changarro, ¿no? Le están asediando a Encino, que es el gobernador. Le están asediando su ciudad, una de las primeras ciudades en el continente. Los indígenas están dando en la torre a la ciudad y Encino viene a la Española a buscar ayuda y está reclutando personas. Y entre ellos... a Vasco se le ocurre la brillante idea de poder subirse, pero en ese momento todos los acreedores se habían puesto de pelos parados con el gobernador
de la Española para decirle, oye, pues no dejes salir a nadie porque todos nos deben, ¿no? Claro. Y Vasco logra por fin poder subirse a un barco de la forma más estúpida del mundo. Estúpida o ingeniosa. Se disfrazó de comida, literalmente, ¿no? Se metió en un cajón donde iban a meter todos los víveres para el barco y para el camino. Y pues decidió ahí esconderse, pero no iba solito, iba con su perro. Una historia interesante también la del perro, ¿no? Así es, de este leoncico. Su papá se llamaba Becerico y era uno de los abuesos más queridos de la isla porque era de los más nobles y robustos, guapos, y hasta podía posar para las pinturas de la época como de estos abuesos realmente bonitos. Y bueno, pues tuvo a este hijo leoncico que al final se convirtió en un fiel servidor y amigo de Vasco Núñez. Y justamente en el momento de más poderío, ¿no? Cuando Imagínate. era un gran señor de la Española, cuando era un gran señor que tenía mucho poder gracias a sus cerdos, ¿no? Pero bueno, viene abajo, se destruye todo se va al diablo y nada más se queda él con su perro y decide disfrazarse de perejil, ¿no? Pues sí, y se metió en este cajón de víveres y poder salir de la Española, dejar todas sus deudas detrás y emprender nuevos caminos. A final de cuentas, en el momento en el que él descubre que no puede el barco regresar, decide salir. Sale de su disfraz de cilantro. Y... No, todavía no descubrían el cilantro. Diablos, de apio, se disfrazó de apio. Sí. Sale y les dice a todos, ahora ya estoy aquí, soy un polizón, ¿qué hacemos? Y pues mientras que la tripulación le decía, bienvenido, porque te conocemos, porque eres grande, porque eres valiente, eres muy arriesgado. Y porque había compartido barco con muchos que salieron desde España, ¿no? Claro, sí, acuérdate de la cosa, ¿no? Sí, que sí. Viajó con él y que descubrió toda la parte de abajo. Encino, en cambio, dijo, no, pues no, o sea, no voy a violar la ley, ¿no? Claro. Porque yo soy abogado y porque yo conozco cómo funcionan estas cosas, te voy a dejar en la primera isla que encontremos. Yo respeto a la diosa Temis. Y al final de cuentas, no sucede eso porque la tripulación aboga por él y él se queda. Poquito más adelante se encuentra este barco con las pocas posibilidades que hay de encontrarse un barco Imagínate. con otro en un océano inmenso. Se encuentra con el barco de Pizarro que venía de regreso diciendo, ya perdimos San Sebastián. Sí. Ya no podemos hacer nada por esa ciudad, por ese asentamiento. Entonces, pues vamos de retache porque pues nos mataron a la mitad de nuestros hombres, ¿no? Y de hecho, muchos de la gente que estaba viviendo, de los españoles que estaban viviendo en este lugar, tuvieron que esperar a que se murieran la mitad de los colonos, sí, que se murieran para poder subirse a un barco y poder regresar. Esa parte es brutal, ¿no? Total de que se encuentran Pizarro con Encino y empiezan a pensar qué van a hacer. ¿Regresamos a la Española fracasados o con la poca cosa que tenemos ahorita buscamos un nuevo asentamiento? Y ahí es cuando Vasco... Sí, se acuerda de estos viajes que hizo con sus cuates anteriores, con Juan de la Cosa, que al final sí sirvió de algo, y pues dice, oigan, es que yo me acuerdo que por acá también había otras posibilidades donde podemos llegar, ¿no? Y todo el mundo le dijo, no, cállate, es que hay lugares interesantes para poder sembrar, no nos interesa, cállate, vámonos a la Española. Oigan, no, y los indígenas son amables ahí. Y pues no, te callas, no me interesa eso. Oye, pero es que hay oro en el río. Ah, pues vamos, ¿qué estamos esperando aquí? Por Dios. Y entonces llegaron, resulta que no había lugares tan maravillosos para sembrar, resultó que los indígenas no eran tan amables. No, pues los recibieron con flechas envenenadas, ¿no? Y a final de cuentas resultó que sí había un poco de oro en el río, ¿no? Eso los convenció como para quedarse, y pues poder fundar una ciudad. Se encontraron en resistencia, se agarraron a fregadazos en el Golfo del Darién, sí, y lo que terminó fue que el cacique es vencido. Sobre el cacique construyen la primera casa. Sobre la casa del cacique. Sobre la casa del cacique. Y el cacique seguramente. Pues sí, seguro se quedó ahí enterrado. Pues ahí fundaron la primera ciudad y gracias a que le ofrecieron a la Virgen de la Antigua, sí, le dijeron, no, ¿sabes qué, Virgencita? Si nos echas la mano, le ponemos tu nombre. Fundan Santa María de la Antigua del Darién. La que fuera oficialmente y funcionalmente ¿sí? la primera ciudad española en continente americano, en tierras continentales. Así es. Y que al final fue una ciudad sumamente importante. Pero hubieron muchos problemas posteriores
de los que nadie podía imaginárselo. Todo fue una consecución de malas decisiones. De no haber tirado el cajón de víveres por la borda cuando podían hacerlo. Y pues bueno, también el Darién tiene un toque muy interesante porque ahí es donde se dictan los primeros edictos reales en suelo continental. Lo hizo justamente Enciso, que pues era muy respetuoso de las leyes. Lo primero que tenía que hacer después de masacrar a los indígenas era decir, esta es una tierra, digamos, legalmente, entre comillas, propiedad de la corona española y todo lo que aquí se encuentre tiene que irse hacia la madre patria. Y la vida siguió. Como dice la canción. Las cosas no tienen mucho La sentido. vida siguió a final de cuentas y Enciso, como gobernador y como alcalde de la ciudad, estuvieron haciendo diferentes actividades, diferentes cosas, pero lo que llamó la atención es que Vasco, que se había ganado el respeto de toda la banda debajo de él, logró imponerse y logró salir adelante y tomar el control absoluto de la ciudad por una sencilla razón. Su carisma. Era un tipo sumamente amable. Sí, claro. Tan amable que se le ocurrió una idea importante y revolucionaria en ese momento para la conquista española. Vamos, señores, les dijo un día, a ser amables con los vecinos. Sí. Logró hacer que los pueblos indígenas o nativos alrededor del Darién no quisieran destruirlo. Empezó un rollo de comercio, empezó un rollo de diplomacia. Dice Bernal Díaz del Castillo en una de sus crónicas en algún momento que Vasco Núñez era amigo de los caciques y de sus hijas. Ah, pues sí, por supuesto. De hecho, ahí también hay como una historia tipo Pocahontas en la que uno de los caciques, en este gesto de amistad y de buenas relaciones públicas y relaciones internacionales, le ofrece a una de sus hijas a Vasco. Y pues uno pensaría que la vio ahí como una de tantas, pero no, realmente fue una de las personas que estuvo junto a él pues por el resto de su vida casi. Sí, y se llegó a haber una relación intensa entre ellos, ¿no? Sí. Y sobre todo entre las naciones. Esta fue una de las primeras alianzas que se dio otra vez en suelo americano, continental, que le pudo ayudar que pudo haber sido mucho más provechoso si las cosas no hubieran tomado el camino que acabaron tomando al final. Porque a Vasco lo que hizo fue destronar al gobernador alcalde, correrlo de aquí, correrlo del Darién, que se regresó lloriqueando primero con el gobernador, después con el rey a contar su historia, buscando la cabeza de Vasco Núñez, que él estaba en el Darién teniendo sueños de grandeza y viviendo el paraíso. Y viviendo su poder, bien que mal, ¿no? Él estaba como muy confiado, ¿no? Pensando, se va a tardar mucho en llegar con el chisme al rey. España está muy lejos. Y luego en lo que el rey decide y en lo que el rey manda a alguien, pues mientras yo voy a seguir explorando y viviendo la vida loca aquí. Y eso fue justamente lo que hizo. Se lanzó a conocer a los vecinos, un poco más lejos. Se decía de él que podía caminar 200 leguas tierra adentro y que nadie le haría daño. Imagínate ese poder. Es carisma, ¿no? Pues sí, carisma, y yo me lo imagino como todo un rockstar ahí llegando con la espada, el escudo y la gente siguiéndolo. Claro. Un Forrest Gump. Yo pensaba en otras cosas. Pero bueno, a final de cuentas, en una de esas exploraciones en las que sale, llega y se encuentra con un cacique que cambia su vida. Es importante hacer notar, Silvia, que en este instante Vasco sabe que le van a cortar la cabeza. Sí, ¿no? es inminente él sabe que violó las leyes. Que violó la ley, que corrió al gobernador, incluso a la gente de dinero, que tomó el poder violentamente, ¿no? Lo sabe, lo entiende, sabe que va a morir y no le queda de otra más que aguantar cómodamente sus últimos días. Pero conoce a un tipo en una circunstancia muy extraña que le cambia la vida. El cacique Comagre, uno de tantos aliados de Vasco, que lo invita a comer a su casa y le entrega, pues como una ofrenda, algunas piezas de oro, muchas piezas de oro, y nota algo muy curioso. Todos los acompañantes de Vasco se deslumbran ante este metal amarillo y empiezan a pelear por él, ahí a un poco la rebatinga, y entonces el cacique se queda pensando, voltea a ver a Vasco y le dice:
«Qué extraño», dice Comagre, «que os peleéis por semejantes naderías, que por un metal tan corriente expongáis vuestras vidas a las mayores incomodidades y peligros. Más allá, tras esas montañas, hay un ancho mar, y todos los ríos que corren hacia él llevan oro. Allí vive un pueblo que navega como vosotros con velas y remos, y cuyos reyes beben y comen en vasijas de oro. Allí podéis encontrar ese metal amarillo que tanto codiciáis. Es una ruta peligrosa, ya que seguramente los jefes de las tribus os impedirán el paso, pero se trata de un camino de pocos días de viaje». Esa idea, nada más esa idea de que más allá había algo más, había oro y estaba el camino que había prometido Colón para llegar a la India. Esas dos cositas hicieron que la vida, en ese instante, que la vida de Vasco se prolongara muchos años más. En este momento Vasco tiene 40 años, más 38 o 39 años tiene Vasco, sabe que le van a cortar la cabeza, se encuentra con este Comagre. Mire, Comagre. Mire. Se encuentra con Comagre, que le dice que hay más oro allá abajo, y lo que él decide es: voy a tomar todo esto en nombre de mi rey, en nombre de mi Dios, y me van a perdonar. Así es. Y voy a ser el primer español en poder ver con mis propios ojos el Océano Pacífico. Eso es fantástico, ¿no? O sea, imagínate tener esa promesa, la promesa del dorado, tenerla a la mano, ser el primer hombre que puede ver el otro lado, ¿no? Eso debió haber sido para Vasco en pues se le abrió el mundo, se le abrió el mundo frente a sus ojos, y con este carisma, con esta pasión por descubrir nuevas cosas, iba acompañado de sus hombres españoles, pero también de muchos nativos que lo seguían y lo iban guiando. Imagínate ese poder de convocatoria de que una persona que vivía en esa tierra, antes de sentirse amenazada, les decía: oye, mira, yo te enseño el camino, por dónde es lo que estás buscando, ¿no? Claro. Con toda esta, esta comitiva bastante extraña. Yo creo que de las primeras comitivas, la primera alianza. De entrada la primera alianza, exacto, porque no iban como esclavos. No, los acompañaban, iban como sus iguales. Como incluso, sus guías, ¿no? El asunto es que en ese momento empieza una travesía para brincar todo Centroamérica, brincar la montaña. Y bueno, acabó siendo una aventura increíble. Me gusta pensar en eso, ¿no? O sea, la cantidad de calor que... Bueno, que eso ya lo venían viviendo desde antes. Sí, y lo van a vivir después, claro, ¿no? Cabeza de Vaca en Florida, lo va a vivir Cortés en Yucatán, lo van a vivir durante la conquista, lo va a sufrir Pizarro cuando vaya hacia el norte, hacia el sur. ¿Qué escuchaban en ese momento? En estas voces de grandeza, de vamos a encontrar este mítico país que va a dar nombre a Castilla del Oro. ¿Qué escuchaban? Además de estas voces de sigue adelante, sigue caminando, el sonido de la selva, de las lluvias, los changos. Imagínate lo que sería eso, ir caminando, irte abriendo paso con la espada para ir cortando las lianas, todos aquellos arbustos que se pudieran atravesar en tu camino. La armadura pesada, la armadura caliente por el sol, ¿no? La cota de malla que traías debajo, que te estaba sacando ampollas en los hombros. O sea, debió haber sido un sacrificio brutal en nombre de pasar a la historia. Claro. No, o sea, la idea era pasar a la historia. Sí era riqueza como principal asunto. Si no hay dinero, no hay historia. Lo más importante, decía Napoleón, lo más importante es el oro. el oro, sí, el dinero. Pero la idea de pasar a la historia, bueno, es romantiquísima, ¿no? Y es sabrosísima. Ese trayecto que debe haber durado unas 4 o 5 semanas para poder atravesar a pie, ¿no? Debió haber sido algo brutal. Hay que decirlo, hoy, si tú quieres, puedes contratar un servicio, ¿no? Para hacer ese mismo recorrido en Panamá, y el recorrido te dura 6 semanas a pie. Imagínate. Para atravesar de un lado a otro. No agarraron el camino más estrecho porque pues no sabían, ¿no? No tenían señal. Entonces claro, no podían ver por dónde iban. No funcionaba por ahí. Pero a final de cuentas no agarraron el camino más estrecho, pero lo lograron. Y les vamos a poner otra grabación de otro fragmento de este libro de Stefan Zweig, que es maravillosa. Esta parte en la que describe cómo
el momento en el que los ojos de un europeo por fin pueden ver el Océano Pacífico. En ese momento, Balboa ordena a sus hombres que se detengan. Nadie debe seguirle, pues esa primera vista del océano desconocido no quiere compartirla con ninguno. Quiere ser el único por toda la eternidad, el primer español, el primer europeo, el primer cristiano que, después de haber atravesado ese otro océano enorme de nuestro universo, el Atlántico, haya divisado por fin aún desconocido, el Pacífico. Despacio, con el corazón palpitante, profundamente imbuido del significado del momento, con la bandera en la mano izquierda y la espada en la derecha, una silueta solitaria asciende en medio del orbe inmenso. Asciende lentamente, sin prisa, pues la verdadera empresa ya ha sido realizada. Solo un par de pasos más, cada vez menos, y en efecto, cuando llega a la cumbre, ante él se abre una enorme vista. Tras las montañas en declive, tras las verdes colinas cubiertas de bosque, yace inacabable un gigantesco disco de metal reluciente. El mar, el nuevo, el desconocido, hasta ahora únicamente soñado y jamás visto, el legendario, el mar buscado en vano desde hace años y años por Colón y por todos sus sucesores, cuyas olas bañan las costas de América, de la India y de China. Por fin sus ojos vieron el mar, la hazaña se consumó y ahora, pues, ¿qué queda? Bajar de la montaña y enfrentarse con la realidad, porque ya vienen a buscarlo. Y lo encuentran. A final de cuentas, el rey logra darle el perdón, porque él manda a España, primero al español y después a España, manda una gran cantidad de dinero, ¿no? De perlas que y de buenas noticias. Y sobre todo buenas noticias. Y el rey lo nombra adelantado. Adelantado de las provincias de Castilla del Oro. Sin embargo, se le adelantan. Sí, llega un nuevo gobernador, un nuevo, pues digamos, alcalde a esta zona. Un personaje también bastante sombrío. Cochino. Sí, Pedro Arias Dávila. Pedro Arias, como se le conocería en la historia, que pues bueno, yo me lo imagino así como llegando todo impecable, con la piel lozana, con las botas impolutas, llegando y esperando una alfombra roja para que pasara en medio de la selva. Y pues bueno, se encuentra un vasco, imagínate, después de esa travesía, como dices, con las ampollas en la espalda, con el calzón usado y con la camisa sudada, y no le da el gran recibimiento que este Pedrarias esperaría, ¿no? Esto desata, pues, la indignación de este personaje y Vasco se echa a Pedrarias como uno de sus principales enemigos. Y lo que viene es la caída. Sí, inminente. Pedrarias está muy celoso porque se le hayan adelantado en esta gran hazaña. Él llegaba a este territorio con la promesa de llevarle al rey esta gran noticia de que habían descubierto el Mar del Sur, de que habían descubierto los ríos de oro y de que por fin toda la hazaña que venía desde el descubrimiento de Cristóbal Colón iba a cristalizarse y él iba a ser el encargado de llevarle estas buenas noticias al rey. Y que diera fruto, sobre todo por que fin, diera fruto, sí, ¿no? Claro, pero pues se le adelantó este personaje, Vasco se le adelantó, regresa con él y le dice, oye, pues no, nosotros ya descubrimos todo, ya hicimos el trabajo sucio por ti, ya no tienes nada que hacer aquí. Y ahí empieza la envidia por este reconocimiento histórico y este reconocimiento de inmortalidad. Pedro Arias lo que decide es, pues si Vasco ya se me adelantó, pues es hora de sacarlo del camino, ¿no? Y lo enjuician y lamentablemente le dan la orden a una de las personas que no querría Vasco que lo verlo. Sí, yo me imagino la escena. También se me hace dramática. Sí, es desgarradora. Llega Francisco Pizarro en persona, el que era su amigo, el que lo acompañó durante tantas travesías, el que lo apoyó en la toma del Darién, el que estaba con él, desembarca, se acerca hacia Vasco, Vasco se acerca con los brazos abiertos para abrazar a su amigo y Pizarro le pone la mano en el hombro y le dice, tranquilo, mano, vengo por ti, te vengo a arrestar. Sí, bueno, Pizarro es el encargado de llevarlo hasta Pedro Arias para
hacerle un juicio. Lo que nos cuentan las crónicas es que fue un juicio pues bastante extraño, ¿no? No se sabe ni siquiera bien cuándo se llevó a cabo, pero sí se sabe muy bien que la resolución fue sentencia de muerte, tanto para Vasco como para sus principales allegados, lo cual pues pretendía muy claramente descabezar este movimiento de triunfo, de victoria y de mucho carisma que estaba rondando por el Darién. Claro, y Pizarro termina traicionándolo, por decirlo de alguna manera. Termina traicionándolo porque lo que él quería era ser justamente como Vasco. Sí. ¿No? Y al final lo logra, pues, ¿no? O sea, él... Un poco más al sur, pero lo logra. Él acaba descubriendo y conquistando el Perú, ¿no? Pero, bueno, Pizarro, yo quiero creer que en algún momento sintió algo de tristeza porque tuvo que matar a su amigo. Sí. A uno de los conquistadores, uno de los exploradores por excelencia de la humanidad, ¿no? O sea, la vida nos ha traído con el tiempo los nombres de grandes exploradores y Vasco no aparece entre ellos. Sin embargo, el amor que le tenía a la exploración, el deseo que tenía de quedarse en la historia, bueno, eso pues tendría que valer algo para que pudiera estar ahí. Por eso claro, hacemos este programa y por eso le damos nuestro cariño a Vasco. Tan importante es hacia los anales de la historia que, bueno, en Panamá la moneda lleva su nombre. Balboa. La medalla al mérito también. O sea, a final de cuentas cada pueblo tiene una estatua de él, pero no pasa como un gran explorador de la humanidad. Pasa como uno de los fundadores de Panamá, pero se queda ahí. Creo que a Vasco le hace falta más grandeza histórica y más reconocimiento. Pero bueno, tal vez no. Sí, claro, y pues bueno, con esta sentencia de muerte, con esta ejecución que sufre en el propio territorio que él con tanto amor y con tantas relaciones públicas y con tanta diplomacia abrió para España, pues ahí se acaba esta mirada, ¿no? Imagínate aquella impresión de los primeros ojos europeos que ven los dos océanos, digo, no al mismo tiempo, pero sí con unos segundos de diferencia, y pues que es cegada por la espada de la propia España, ¿no? Claro. Sí, también la primera ciudad continental que funcionó, porque también hay que decir esto. Sí. Cuando Vasco desaparece del Darién, cuando lo matan, la leyenda empieza, porque es él, de alguna manera, el que empieza a promover la idea de El Dorado, de esa ciudad mítica al sur que Pizarro se aferra en querer encontrarla y que lleva a cientos o miles de españoles a tener que embarcarse. Después de esto, el Darién se convierte en un puerto de salida importante para la conquista, para la exploración y la posterior conquista de todos los territorios, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Por ahí pasan todos los grandes exploradores en solamente los 15 años que vivió esta ciudad. Les contamos ahorita solamente 5 minutos de la historia del Darién, pero bueno, las historias, las aventuras, el amor a la exploración, creo que viene justamente en toda América, en toda la historia posterior, a través del Darién. El Darién se convierte en la ciudad más importante. Todo pasa por el Darién, todo llega al Darién, todo se sabe en el Darién. Sí. Administrada bien, administrada mal, siendo mala onda con los vecinos, o obligándolos, agarrando esclavos, como sea. Lo que pasó en América después del descubrimiento de América pasó por el Darién hasta 1524, que la ciudad se decide sacarla del Darién, ¿no? Porque, insisto, insistimos que era una ciudad mala idea, la sacan de ahí y fundan Panamá, la ciudad de Panamá, que ya fue el primer asentamiento oficial, con casitas de piedra, con una iglesia, con todo este rollo, y abandonan Santa María de la Antigua del Darién. Ahí es donde, de manera poética, la selva termina con el Darién, se traga esta ciudad de la que mucho se ha escrito, pero poco sabemos. ¿Y cómo termina el Darién?
terminamos nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de La Cueva del Marqués. Acércate a más contenidos en nuestra página y en redes sociales. Búscanos como La Cueva del Marqués en Facebook, Twitter, iVoox e Instagram. O entra a www.lacuevadelmarqués.com.